homosexualismo, lesbianismo y la palabra de Dios. Homosexualismo, lesbianismo y la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Vivimos en un mundo en el cual hoy en día nuestros hijos, nuestras familias, las familias están siendo bombardeadas por movimientos de los cuales el Espíritu Santo atestiguaba que vendrían tiempos en que vendrían hombres amadores de sí mismos. No les importa lo que Dios diga, no les importa lo que los padres digan, no les importa lo que la sociedad diga, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. Una generación que se está multiplicando en el mundo por falta y escasez de Dios y de valores y principios de Dios en los hogares. Cuando analizamos la conducta del hombre, podemos ver que la mayoría de gente que ha caído en tales tipos de pecado y por ejemplo en el vandalismo y otra clase de males que azotan nuestra sociedad, provienen de hogares en los cuales posiblemente había un crucifijo, pero no. Y esta es tarea de nosotros, los ministros de Dios y de los hijos de Dios, de hablar más fuerte ahora que hay más tinieblas, porque nosotros tenemos que producir luz. Necesitamos ser luz, que tú y yo seamos luz en el trabajo, en la calle, en los medios sociales, en la radio, en los lugares donde Dios te lleve. Tenemos que llevar la luz de Cristo, y no importa tanto lo que yo diga, lo que yo piense, sino debe ser preponderante, debe ser firme, debe ser categórico lo que Dios dice. Dios dice. Y por eso, ante un mundo como este, la sociedad, desde que el hombre cayó, el hombre ha venido para atrás. Y son los mismos pecados, pero de una forma más sofisticada, de una forma más abierta. Hoy el pecado se mofa de los que no pecan. ¿Qué dice la historia? Voy a leerles un poquito. Contextos históricos de la homosexualidad y la forma social de tratarla, porque el problema del homosexualismo y lesbianismo ha sido un asunto histórico. Ha sido un asunto que viene con el hombre, con el ser humano, desde que el hombre cayó. Y ahora vamos a ver la parte histórica. Tengo aquí un resumen. Las primeras persecuciones de homosexuales por sodomía son de mitad del siglo VI, cuando el emperador bizantino Justiniano y su esposa Teodora prohíben los actos contra natura por motivos políticos, amparándose en razones religiosas. La ley preveía como castigo la castración y el paseo público por las calles. No hay pruebas de que la Iglesia Ortodoxa jamás apoyara el edicto. Vea usted la forma como trataban el problema de la homosexualidad. Hasta el siglo XVIII la sodomía no era castigada en la mayoría de los países europeos. No era más que uno de tantos pecados que aparecían en los textos eclesiásticos. La actitud cambió en el transcurso de las cruzadas, en las que la propaganda anti-islámica identificaba a los musulmanes con sodomías que violaban a obispos y niños cristianos. Poco después se identificaba la sodomía con la herejía. Entre 1250 y 1300 se introdujeron leyes que castigaban con la muerte dicho pecado. Estas leyes se emplearon sobre todo como herramientas políticas, como fue el caso de los templarios en el asesinato de Eduardo II de Inglaterra, o en caso de peligrar la paz social, como en caso de violaciones o pederastia. En general, la homosexualidad era bastante extendida, siendo el elemento clave la discreción. En algunos lugares como Londres y Ámsterdam, en 1730 y 1733, se dieron olas de persecución contra los sodomitas. En España se encargaban de los castigos los tribunales civiles de las ciudades.
que hasta la época de los reyes católicos penaban con la castración o la lapidación, castigo que más tarde se modificaría por la quema en la hoguera para los casos más graves. La Inquisición española solo se encargaba de juzgar la sodomía en la corona de Aragón. En general, lo comentado para Europa era válido para España, con la diferencia de que no fueron las cruzadas, sino la percepción de los reinos peninsulares musulmanes lo que los llevó a identificar la sodomía con el islamismo y la herejía. Las leyes contra la sodomía se mantuvieron en los países europeos y en general en las naciones occidentales hasta los siglos XIX y XX. En Francia, las leyes contra la sodomía fueron anuladas durante la Revolución Francesa. En Inglaterra, Enrique VIII introdujo la Buggery Act en 1533 que castigaba la sodomía, llamada buggery, en la horca. La ley no fue eliminada hasta 1861. En Alemania, el párrafo 175 no fue completamente abolido hasta 1990. Aquí podemos ver la forma como socialmente, históricamente, la sodomía fue tratada por los gobiernos eclesiásticos y gobiernos políticos, de tal manera que pues ahora es difícil poder ver algo así tan atroz como sea la castración y llevar a una persona públicamente o hacer una gran hoguera y que venga todo el pueblo y se le prende fuego a un homosexual o a una lesbiana. Ya eso no se ve aquí. Pero ¿qué dice Dios? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A qué se enfrentan sus hijos cuando van a la escuela, al colegio o cuando van a las universidades? ¿Cuáles son las prácticas entre la gente de la construcción? ¿Cuáles son las prácticas entre muchos profesionales? ¿Y cuáles son las prácticas aún dentro de las congregaciones cristianas? ¿Estaremos exentos de esto? Estamos viviendo un resurgimiento de aquella generación que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Estamos viviendo un tiempo en que la gente tiene que tener respeto al otro y yo creo que eso es bueno. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Está el hombre interesado en buscar la justicia de Dios o está el hombre interesado en buscar la aprobación de la justicia humana? ¿Dónde aparece Dios en las costumbres? ¿Dónde aparece Dios en aquellos que hablan de Dios? ¿O en aquellos que hablamos de Dios? ¿Dónde aparece? El término moderno de sodomita se conoce mayormente hoy por una palabra que no pertenece al español: gay. Este es gay. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Estados Unidos, llegó un mesero y nos dijo "hey guys", y yo me puse bravo porque la palabra gay se escribe gay, y yo dije, este me estaba viendo cara raro, confundí gay con guy. Hey guys es como decir hola muchachos, pero gay es hola homosexual, y eso es otra cosa, yo lo confundí. Pero lo cierto del caso es que es una palabra, los ingleses la tomaron alrededor del siglo VII de los franceses, para los cuales el término gay significaba simplemente alegre, despreocupado. O sea, decir, este es un alegre, este es un despreocupado. Hoy tenemos tantas formas como se le llama a una persona afeminada o a un gay. Tenemos muchas formas, y son formas de las cuales considero que nosotros debemos de cuidarnos de no mencionarlas para no herir la susceptibilidad de alguien a quien Cristo ama y busca para salvarlo, amén, para rescatarlo. Así es. Por eso creo que el hecho de que
usted sea libre o seamos libres de este problema, no nos da licencia de parte de Dios para mofarnos, porque Dios no se mofa del pecado. Dios se duele del pecado. Así es. Y lo que tenemos que hacer es hablar verdad. Estamos en un mundo, iglesia, que reclama y demanda respuestas de parte de Dios. No de parte de lo que dicen los evangélicos, no de parte de lo que dicen los católicos o de parte de lo que dicen los cristianos, de parte de lo que dice Dios. Amén. ¿Qué dice Dios? Una definición de lesbiana, que es la relación de mujer con mujer. La palabra lesbiana se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir, una mujer que se identifica a sí misma o a la que otros caracterizan por sentir atracción física y emocional hacia otras mujeres. Dos cosas diferentes. Atracción física, que le gustan a las mujeres, y atracción sentimental. Sí, así es. Un enamoramiento hacia otras mujeres, y que no puede sentir lo mismo por el sexo opuesto, por los varones. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué habla la palabra? Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Estamos en el tema bíblico ahora. ¿Qué dice la palabra? Vamos al Antiguo Testamento, vamos a la ley y a los profetas en el nombre de Jesús. Tenemos aquí la historia de Roboam. Una historia de un hijo de Salomón, el cual cuando llegó el reino de Israel, o sea, la nación de Israel, no era el reino, era la nación de Israel, estaba en decadencia espiritual. Salomón se había casado con mujeres paganas, les había permitido traer sus dioses, e Israel había decaído del Dios único y verdadero a dioses extraños. Salomón se desvía y se introduce la liberación de la idolatría, y como tal, uno de los frutos, una de las vías, por decir así, más poderosas que podemos ver para el homosexualismo y la perversión es la idolatría. Lo digo antes de que se me vaya. A un demonio le da lo mismo tener figura de hombre que tener figura de mujer. Los demonios no tienen sexo. Les da lo mismo llamarse Isis que llamarse Quemos. Le da lo mismo llamarse San Pedro, San Juan, para que lo adoremos y le pidamos cosas sabiendo que San Pedro y San Juan se fueron con Cristo, pero no pueden responder oraciones porque no están en todas partes. El único que puede estar en todas partes, que es omnipresente, es Dios. Y cuando alguien pretende que María puede oír a alguien en México y no puede oírlo aquí, la están haciendo diosa. Cuando alguien está pensando que un santo le puede responder, es una de las herejías más grandes. Pero bueno, no es lo que yo diga, es lo que dice Dios. Amén. Por eso aquí tratamos de ponerle a usted que lea la palabra, que vea la palabra, que la compare. Y por favor, no me crea si usted no va y comprueba que lo que yo le estoy diciendo viene de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué afirmar esto? Porque una corrupción, ahora sí, por favor, vamos a la escritura, póngamela aquí. Dice aquí la escritura: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En aquel entonces hubo sodomitas. Dios había hecho caer fuego del cielo sobre Sodoma y sobre Gomorra. Se quemaron los pecadores, pero las costumbres y la gente que iba, que entraba y salía de otros lugares, se llevaron las costumbres y los demonios se fueron con ellos. Hoy se muere un homosexual, pero deja transferidos a cuánta gente. Sí. A cuánta gente.
¿A cuánta gente una persona perversa corrompe? Estoy haciendo aquí un punto en que yo no estoy de parte mía calificando a un homosexual como algo perverso. Yo no quiero afirmar lo mío. Yo estoy diciendo una persona perversa. Una persona perversa, punto y aparte. Ahora, una persona perversa pervierte a otros. Sí, amén. Es el que introduce a otros en la droga, es el que introduce a otros en la prostitución, el que introduce a los demás hacia el pecado, porque es un perverso. Ahora, un homosexual o una lesbiana tiene que ver también con todas aquellas personas con las cuales se rozará. Las personas con las cuales ella podrá influir, sea por literatura, por modelo de vida. Lo cierto del caso es que aquí habían sodomitas. Y en este reinado, en el cual afloró la idolatría, Roboam, dice la escritura que en el reinado de él, ellos hicieron lo malo. Roboam había hecho lo malo. Y habían sodomitas en la tierra e hicieron lo mismo. Parece que los toleraron. Primer libro de Reyes, capítulo 15, un capítulo después, se levanta Asa. Y la Biblia dice que Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Asa fue un rey que dijo: no, señores, aquí vamos a traer el reino de Dios, aquí vamos a traer lo que Dios dice que hay que hacer, y lo trajo en su reinado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Asa no fue condescendiente con aquello que Dios. Asa fue radical con Dios. Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos. Sí, amén. Ser radicales sin ser religiosos. Que el religioso es radical, pero es religioso y tuerce la escritura. Como tal, podemos ver entonces, por favor, vamos al capítulo 15, versículo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12, dice: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Significa que hubo una limpieza. Este hombre comenzó a hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Amén. Y comenzó a limpiar la tierra. Pero, quitó a los sodomitas, pero los sodomitas se fueron, se llevaron las contaminaciones con ellos. Y siguió la propagación. Porque vamos a ver que el único que puede arrancar el pecado y la maldad del hombre y lo torcido se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que puede hacerlo. Pero iglesia, estamos en un tiempo en que, si mal no me informaron, ya hay una versión de la Biblia gay. Sí, así es. No, estoy hablando serio. Sí, así es. Creo que, la encargada, por dicha me trago en el nombre. Pero es porque hoy los que hacen la Biblia no creen que son rendidos a Dios. Se ha hecho un negocio. Ahora no importa, dígame usted si Cristo es marciano y le hacen una Biblia. Ya tenemos la Biblia gay, que es para los gays, la comunidad gay, una comunidad que tiene mucho dinero, una comunidad que aporta mundialmente grandes sumas de dinero. Estoy hablando grandes, estoy hablando de cualquier cosa. Los tenemos en los gobiernos, los tenemos aquí en Costa Rica, los tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos la semana pasada hubo una gran celebración porque fue abolida una ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California, el estado más poblado de los Estados Unidos. Y pude ver unos hombres y unas mujeres levantarse como que habían, Dios mío, solo hacía falta llevarles el arco del triunfo y ponerlos ahí. Porque era una celebración de aquellos hombres porque lograron algo enorme, tremendo. Y yo me pregunto, ¿qué dice Dios de ese logro? ¿Qué dice Dios? Iglesia, ¿qué decimos nosotros?
¿Sabía usted que el mal triunfa donde los buenos no hacen nada? Amén. ¿Qué hacen los gobernantes que tienen convicciones bíblicas hoy en día en el gobierno? ¿Quién destaca por pelear los derechos de la palabra de Dios en nuestro país? Posiblemente usted los conocerá o escuchará. Yo no estoy juzgando, no estoy justificando personas. Estoy hablando la necesidad de que en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad haya gente que es llamada luz y que funcione como luz. Amén. Para traer lo que Dios dice en su palabra. Y no hacernos de la vista gorda mientras ellos están en pecado. Nosotros hagamos una burbuja evangélica. No, señores. Que se levanten maestros escolares, profesores y profesoras de colegios, profesores y profesoras de universidades, que se levanten alcaldes, que se levanten diputados, que se levanten presidentes en nuestra nación, que puedan decir: señores, aquí hay que volvernos a Dios. Si queremos que Dios pueda intervenir, abramos el espacio a Dios. Este rey dijo: señores, aquí, y corrió a sus luces. Fue lo mejor que hizo, echarlos. Yo no estoy diciendo eso, fue lo que él hizo, es lo que la historia bíblica dice, porque la sodomía es una práctica que no es recibida por Dios ni en su reino. Y ahora vamos a ir dando énfasis, porque quiero y anhelo que alguna gente, o mucha gente, ojalá en el mundo la comunidad gay me escuche. Amén. Que hay un Dios que les ama. Amén. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que no te critica, que te ama. Gloria a Dios. Pero no está de acuerdo con la forma como tú vives. Amén. Y alguien te lo tiene que decir. Amén. Alguien te lo tiene que hablar. Amén. Gloria a Dios. No somos religiosos envenenados. Somos amantes de la luz y la verdad, y tenemos que hablar. Amén. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Cristo murió por la lesbiana, Cristo murió por el homosexual, y debemos amarlos. Pero no podemos tolerar lo que Dios dice que no hay que tolerar. Amén. No podemos vender los principios y los derechos, y no le hacemos aún bien diciéndole al que está en camino a perdición que está bien, porque estaríamos compartiendo su pecado. Tenemos que amarlos, tenemos que hablar la verdad. Así es. Porque no podemos dejar de serlo. Job capítulo 36. Bueno, este verso tiene un trasfondo y le animo por favor para que lo lea. 36:14 habla de los sodomitas. Habla del pecado tan mencionado en la Biblia. Pero vamos a irnos ahora sí al Nuevo Testamento. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo. Abra, Padre. Capítulo 1. Timoteo, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los, verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, y que a mí también, y que espero que usted también diga: a mí también. A mí también. A mí también. Es nuestra encomienda de Dios. Como tal, la sodomía está dentro de otros pecados. La sodomía no es lo único. Dios no anda buscando sodomitas para mandarlos al infierno. Ya van camino al infierno. Dios lo está buscando para sacarlos de ese camino. Amén. Y no es simplemente para sacar a un hombre que deje de tener relaciones sexuales con otro, no. Es para cambiarlo. Tenemos que ir al modelo de Dios. Tenemos que ver cuál es el modelo de Dios. Bendito Dios. Oh, Padre, oh Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios
Es tan clara, es tan clara. Mateo 19:4, palabras del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los... No habéis leído, permítame ver si estamos igual, 19:4, sí. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hay otra parte que dice: varón y hembra los creó. En otras palabras, en el diseño del ser humano, Dios primeramente concibió en su corazón los atributos del hombre y de la mujer. Los diseñó. Por eso es que cuando vemos un hombre desnudo y una mujer desnuda, son diferentes, somos diferentes, porque el diseño es exclusivo. Lo que es hombre, lo que es mujer. No hay término medio. No hay término medio. Varón y hembra, dice la Biblia. Varón y hembra. Alguien podrá decir: yo no tengo la culpa, yo nací así. Te vendieron una mentira. Amén. La ciencia, algunos dicen: no, mira, un hombre afeminado se toma unas hormonas de hombre, y claro, alguien dijo, le pueden salir pelos hasta en las palmas de las manos, le puede cambiar la voz, le puede cambiar cuestiones físicas, pero los apetitos por otro hombre no se los cambian las hormonas, porque son demonios, son espíritus. Esto golpea, pero es que esta es la verdad. Por eso es que hoy se ha multiplicado, porque son espíritus engañadores que engañan a un hombre haciéndole pensar que es mujer, y se comen la mentira y se la tragan. Pero aquí viene el papel de la familia. Hay una responsabilidad, padre de familia, en nosotros, cómo criamos a nuestros hijos. Vamos a la palabra. Dice la escritura de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Deuteronomio 22, 5. ¿Qué nos dice la palabra? Léalo por mí, por favor. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque, dígalo fuerte, abominación es a Jehová tu porque Dios, cualquiera que abominación esto hace. es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Amén. ¿Sus hijos aprendieron a vestirse solos? No, desde pequeño usted sabe qué juguete le da. Desde pequeño es responsabilidad nuestra ponerle ropita de hombre o ponerle ropita de mujer a la mujer. ¿Aló? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Los padres somos los que tenemos que estar celosos sobre la conducta del niño desde que está pequeño. Si usted nota algunos rasgos y algunas cosas que no coinciden con que el niño es varón, pero ya está jugando y que quiere ropita de mujer y que se hace las cejitas, yo no sé dónde está el papá de ese. Sí. ¿Se imaginan las adopciones hoy en día que tanto están persiguiendo la comunidad gay, que los gays, dos hombres puedan tener hijos adoptados? Hoy en día la igualdad, el sexo igualitario que tanto se habla, que todos dicen: no es justo que todo quien quiera casarse con aquel que ama, sea hombre o sea mujer. ¿Todo por el amor o todo por la obediencia a la palabra? Abominación. No me quiten ese verso, por favor. Dios dice que es abominación. Amén. A mí en casa me llamaban la aduana. Hay que pasar por la aduana, me decían. Porque yo era el que decía: no me gusta esa ropa, no me gusta. Hasta mi esposa la pasaba por la aduana. Sigo pasándola por la aduana.
Súbase la ofrenda, amigo, porque parece, hay mujeres que han visto eso. Yo le digo la ofrenda porque es una ranura que a veces la tienen desde aquí hasta el ombligo. Se le ve todo. Entonces yo le digo, súbase la ofrenda, súbase el diezmo. Pero sabe, ya ellos saben que es una... No me gusta el diezmo, no me gusta esa ofrenda. Entonces tiene, póngale casilla, póngale eso, que no tiene que andar. La mujer cristiana tiene que ser pulcra. Amén. Tiene que darse a valer. Amén, así es. Pero en el hogar, cuando un judío iba a vestir a sus hijos, sabía que era hombrecito, hombrecito o mujercito, mujercita. Hasta que llegó la contaminación, entonces fue cuando Israel comenzó a tener esto dentro de ellos. Y entonces ya aparecieron los hombres en las tiendas de mujer buscando ropa para ellos. Pero, pregunto, ¿vigila usted, es celoso usted de cómo se comporta su hijo? ¿Aló? Hermana, hermano, o sea, hablo a los padres de familia. ¿Nota usted que el hijo es un poco afeminado y no se le da nada y todo el mundo nota y usted como que lo tolera, o que la muchachita ya solo le gusta andarse trepando en todo lado o que solo con varoncitos anda o solo con muchachitas anda? No que tengamos que ser maliciosos, pero tenemos que ser cuidadosos. Sí, amén. Estamos aquí, iglesia. Amén. Porque esa es responsabilidad suya. Amén, así es. El padre tiene que decirle al hijo, venga para acá, papito, venga para acá. Usted es un varón, ¿verdad que sí? Desde pequeñito, desde pequeño. Yo no sé por qué lo digo y lo doy énfasis. Desde niños. Amén. Desde niños. Desde niños. Amén, Padre. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, vamos a ver una palabra del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, ayúdenme por favor, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que dice el siguiente verso, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se mencionan dos tipos de pecados que Dios condena. No es una enfermedad, porque Dios no puede mandar un enfermo al infierno ni desheredarlo del reino de Dios por ser enfermo. Si lo castiga o si lo señala como pecado, es porque es pecado, no es enfermedad. Amén. Cierto, cierto. Es una, perdóname, pero es una, bueno, esto es un criterio mío, aquí hago un paréntesis, pero considero es una sinvergüenzada que el alcoholismo se trate como una enfermedad. Todo borracho sabe lo que hace. Eso que me lo diga mi hermano. Todo borracho sabe lo que hace. Es que soy un verbo, claro, verbo de ese lado. Pero dice aquí los afeminados. Me gusta el programa Ranger. Señor, sí, Señor. Amén. Así, varoncitos. Allá le damos duro en esta parte. No me gusta ver un varón abrazando a otro ahí. Me gusta ver un varón en una posición así, con la piernita así, tan delicado. No, papito. O sea, estoy hablando ya entre gente. No, postura. Varón y hembra lo creó Dios, no hay término medio. Eso, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Sí, amén. Tiene que ser integridad lo que Dios nos llamó. Amén. Porque tenemos que llamar al pecado. Dios llama al pecado un pecado. Ahora bien,
Está hablando aquí de dos categorías: los afeminados, que era un tipo de hombres. Ahí viene el transvesti, ahí vienen aquellos que se atavían como mujer, y los que se echan con varones, que esos pueden tener barba, bigote, tener apariencia de hombres, pero son, no digo las palabras que se utilizan hoy, pero que se acuestan con hombres. Voy a decir algo, y tengo que decir esto, iglesia. Comprobado científicamente, no lo sé, pero espiritualmente es algo que el Señor me ha hecho ver. Un niño, cuando está en el vientre de su madre, percibe el rechazo, percibe en las emociones. Y hay hombres que cuando su mujer está embarazada, la usan sexualmente por el ano. Y lo que menos se están dando cuenta es que esa práctica es una práctica sodomita. La mujer sodomita. Hay maridos que hacen a su esposa una sodomita, la usan por detrás. Y el hombre que usa a una mujer por detrás es capaz de usar un hombre por detrás si tiene deseos, porque le da lo mismo. El ano no fue creado por Dios para relaciones sexuales. Y por supuesto, un marido o un hombre que use una mujer embarazada por detrás no solamente la corrompe a ella, le está transmitiendo una sensación homosexual y sodomita al bebé. Después nace el bebé y nace con unas inclinaciones, pero el marido ni se acuerda que había hecho relaciones anales con la esposa. ¿De dónde aprendió eso? ¿De dónde aprendemos eso? Nos lo venden barato en la pornografía. ¿De dónde aprendió eso el hombre? Si el hombre fue hombre con hombre, o sea, hombre con mujer y mujer con hombre, no había término medio. ¿Dónde nació el homosexualismo? ¿Dónde nació el lesbianismo? Nació en la perversión del hombre cuando le dio las espaldas a Dios. Sí, así es. Esos demonios que se adoran con figura de mujer, estamos trayendo demonios de lesbianismo y de homosexualismo a la casa. Y esos demonios toman a los hijos, algunos niños son consagrados a demonios. La gente no sabe, pero la Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. La Biblia nos habla en la carta a los Romanos. Vamos rápidamente, por favor. Carta a los Romanos. Amén, amén. Estamos aquí, iglesia. Gloria a Dios. Carta a los Romanos. Sea Dios bendito. Alabado el nombre del Señor. Señor Jesús, gracias. Lo primero que tiene que hacer un gay o un hombre que se acuesta con otro hombre o una mujer lesbiana es avergonzarse, que le comience a dar vergüenza, pero es lo que menos tiene, porque ahora se llama el orgullo más bien, y Dios no lo llama orgullo. Ese es el consuelo de los hombres y no el consuelo de Dios. Buscan que el gobierno de una nación les ampare el pecado, pero Dios jamás lo amparará, porque Dios llama al pecado pecado. Sí, amén. En Estados Unidos se ha visto al presidente Obama haciendo una oración en aquel lugar donde hubo una matazón de estudiantes. Y yo digo, Dios mío, una oración para los muertos, ¿por qué no le hacen oraciones para los vivos? ¿Por qué prohibieron las oraciones en las escuelas y hoy no hayan qué hacer? Hoy tienen que tener tanques de guerra, hoy tienen que proteger las escuelas en lugar de haberles dado la palabra, que se vuelva un sobrino, que toman a alguien de la familia, lo violan y le incuban el demonio que tienen ellos, se lo pasan. Padres,
usted pone alarma y pone verjas en su casa, cuídese que el diablo a veces se le mete, está con ropa. Y también le entra por la internet y le entra por la televisión. Así es. Usted no quiere ver un hijo corrupto, una hija corrupta, ¿verdad que no? Para eso le pagas estudio, ora lo mejor y desea lo mejor. Entonces Amén. tenemos que estar atentos y mantenernos. Amén. Amén. No llevar pecado, porque el hombre es el que lleva el pecado. La gente que ve pornografía mete demonios de estos también. Y lo que menos piensa es que nada más está viendo pornografía, pero está metiendo la corrupción a la casa. Y los demonios van y visitan a la esposa, visitan los hijos. Sí, así es. Y los demonios tienen un hogar ya comprado. ¿Por qué razón? Porque se le abrió puerta a Satanás. La falta de temor santo, la falta de una relación real con Dios, abuso, el maltrato. Y cuando los hijos que están tan frágiles no encuentran el calor ni encuentran el ambiente que necesitan de parte de Dios en una casa, el pecado les visita y los desfigura por completo. Sí, así es. Yo hablo aquí a los maridos, a nosotros los maridos, que no hagamos de nuestras esposas una sodomita. Amén. ¿Están aquí los maridos? Amén. Amén. Que no hagamos de la esposa una sodomita, no la uses de forma incorrecta, no la uses analmente, que eso es corrupción, eso lo dice Dios, es corrupción. ¿Aló? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Pornografía que se está dejando entrar en los hogares, está trayendo maldición, contaminación. Después viene ruina, miseria, pobreza, inmundicias, porque se está llevando a la casa, se está importando. Y todo eso se llena en los hogares. ¿A qué nos está llamando, iglesia? A limpiarnos. Y si que hay personas que tienen este problema, ¿sabe? No lo escondan. Sí, amén. Pídanos consejo. Con mucho gusto le ayudaremos. Apártese. Amén. Gloria a Dios. Y a la gente aquí que tiene mucho roce con ellos, allá usted, si les ríe, porque si los amas, háblale la verdad en amor. Ora por ellos para que escapen de la raíz de donde están metidos y que el Señor los pueda restaurar. Gloria a Dios. Porque yo sé que Dios restaura. Amén. Yo sé que Dios regenera. Amén. Gloria a Yo Dios. sé que Dios levanta a un hombre y lo vuelve a ser hombre. Amén. A una mujer lo vuelve a ser mujer. Amén. Ese es el diseño original de Dios. Gloria a Dios. Ese es el diseño original de Dios. Amén. 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 Que Dios tenga misericordia a nuestra nación y del mundo, pero que seamos luz y alumbremos con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor y Señor. Amén.